voy a invitarlo para que hablemos de un tema que para nosotros es conocido. Vamos a hablar de un tema conocido. Vamos a ubicarnos en el capítulo 6 del Evangelio de Jesús según Mateo. Mateo, el capítulo 6. Vamos a ubicarnos en el versículo 25 al 34. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Yo creo que ya estamos listos. Eso, muy bien, gracias. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oiga. Bueno, aquí tenemos la palabra del Señor y quiero desarrollar con ustedes una temática que es una pregunta que le voy a hacer. ¿Preocupado? ¿Preocupado? Pudiéramos mencionar esta mañana quién de nosotros pudiera decir que no tiene preocupaciones. Mire, la preocupación, escuche, esto es una estadística real. Esto es una estadística que una de las universidades más importantes ha desarrollado. Y encontraron lo siguiente: el 40% de lo que preocupa a las personas nunca sucede. El 40% de las cosas que preocupan a una persona nunca suceden. El 30% de lo que preocupa a las personas ya sucedió. El 12% de lo que preocupa a las personas son la crítica, es decir, lo que los demás piensan. El 10% de lo que preocupa a las personas es la salud. Por esto la mayoría se enferma. Es decir, se preocupan de tal manera que se enferman por la preocupación. El 8% de lo que preocupa a las personas es realmente válido para preocuparse. Del 100% de las preocupaciones que usted tiene, solo el 8% en realidad merecen esa preocupación. Y fíjese en esto, alguien dijo, no me digan que la preocupación no hace bien. Muchas de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Una persona, cuando se le dijo, pero es que usted no debería preocuparse, esa persona dijo, uy, no me digan que preocuparme no está bien, porque muchas de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Es decir, esta persona atribuía
a que preocuparse por las cosas evitaba que las cosas sucedieran. Entonces, quiero invitarlo esta mañana a que pensemos en lo que hemos leído y respondamos, ¿usted tiene preocupaciones? ¿Tendremos preocupaciones? Mire, la preocupación es una idea falsa y preconcebida que tenemos acerca de algo y puede ser totalmente destructiva. Preguntaría esta mañana, ¿es la preocupación pecado? ¿Será que preocuparme me lleva a pecar? ¿Yo por estar preocupado estaré pecando? Es una pregunta que debiéramos considerar en esta mañana y analizar. La preocupación, según la Biblia, no es solo una debilidad, sino una maldad. La preocupación, según la Biblia, no es solo una debilidad, es una maldad. La preocupación es algo muy serio, vea, se preocupa el sabio, se preocupa el ignorante, se preocupa el rico, se preocupa el pobre, se preocupa el joven, se preocupa el viejo, se preocupa el sano, se preocupa el enfermo, se preocupa el del campo, se preocupa el de la ciudad. La preocupación se define como un estado de desasosiego, de inquietud o temor producido ante una situación difícil, ante un problema, una enfermedad, etc. El afán se define como un deseo intenso que mueve a hacer una cosa o un empeño o interés que se pone en algo. Entonces, la palabra del Señor nos ha dicho, no vivan preocupados pensando qué van a comer, qué van a beber, qué ropa se van a poner. ¿Acaso la vida consiste solo en comer? ¿Acaso el cuerpo solo sirve para que lo vistan? Estoy leyendo otra versión de este texto. Versículo 26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. ¿Acaso no son ustedes más importantes que ellos? ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. Y esta versión que estoy leyendo dice en el versículo 32, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas cosas. Su Padre que está en los cielos sabe que las necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Quiero mostrarle que la palabra afán y preocupación tiene diferentes términos griegos. Y esos términos griegos de afán, de preocupación, tienen un significado y quiero que usted escuche bien ese significado porque son interesantes. Por ejemplo, hay una palabra que es meridna, que es distracción. Merizo, partir, romper, dividir. Merimnao, preocupado por. Promerimnao, ansia de cuidar antes de tener. Pro, antes de. Perispao, arrastrar todo alrededor. Peri, circuito, más allá, perforar el circuito. Espao, sacar. Seteo, incierto.
complotar, copos, perder la fuerza, copto, picar o hacer pedazos. Todas esas palabras que le he leído tienen la aplicación a la palabra afán o a la palabra preocupación. Es decir, que la persona preocupada está distraída, está rota, está dividida, está partida. Tiene ansias de cuidar antes de tener, es decir, no tiene nada, pero está cuidando lo que no tiene. La preocupación arrastra todo alrededor, es como algo que se está hundiendo y arrastra todo lo que está alrededor. Se rompe el circuito, lo perfora, saca a la persona, escuche lo que le voy a decir, la preocupación saca a la persona de la realidad y la envía a un mundo irreal, algo que todavía no está pasando. Por eso es algo incierto, algo que me hace perder la fuerza y algo que me hace pedazos. Por eso la persona que se preocupa es una persona normalmente de doble ánimo. Escuche esto, la persona preocupada, como es una persona que se rompe, que se divide, que se parte, entonces es una persona que empieza a sufrir de doble ánimo. ¿Y qué es eso de doble ánimo? Es un ánimo variable. Son fácilmente influenciables para tener fe y ánimo o para desanimarse y perder la fe. Es decir, la persona que vive preocupada, en momentos usted le habla y le dice, hermano, vamos para adelante, ánimo, y esa persona se anima. Amén, amén, amén. Oh, sí, eso lo necesitaba. Gloria a Dios, amén. Pero ve las noticias o escucha algo y con la misma fuerza o rapidez que se animó, se desanima. Emprende cosas rápidamente y con mucho entusiasmo, pero ante las adversidades se desanima y abandona. La palabra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga, el doble ánimo me hace inconstante. Y la persona que es de doble ánimo se vuelve inconstante en todos sus caminos. Y valga la pena aquí decir entonces que el problema de la preocupación es que me hace inestable, me hace inconstante, me hace no avanzar. Hay quienes se preocupan si no tienen preocupaciones. Son como los hipocondríacos que se enferman si están sanos. No hay nada que desestabilice más que la preocupación. No se trata de creer que Jesús está aquí haciendo una apología de la vagancia o del desinterés o de la poca importancia a planear o de prever o de organizarse. No, 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 no. Jesús no está haciendo una apología de esa vagancia o del desinterés o de una displicencia por la organización o la planeación. No, la Biblia enseña que debemos hacer provisión para el mañana. Eso lo dice en Proverbios, que consideremos a la hormiga, que hace su provisión en el buen tiempo para cuando venga el mal tiempo. Que cuando está en verano, entonces hace una provisión para cuando llegue el invierno. Y la Biblia nos muestra a la hormiga como algo que debemos imitar. Entonces, podemos también considerar lo que la Biblia muestra como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Entonces, no estamos haciendo una apología de la vagancia, no, no. Jesús no prohíbe la previsión. Jesús lo que prohíbe es la preocupación. Él no prohíbe la previsión. Él prohíbe la preocupación. Vea lo que tenemos que hacer con la preocupación, cómo tratarla, lo vamos a definir en esta mañana de una manera, digo yo, sencilla, en 3 pasos. Primero, debemos reconocer la causa de la preocupación. Reconocer la causa de la preocupación. Hermano, ¿cómo hago yo para lidiar con la preocupación? Si la preocupación es pecado, escuche todo lo que es la preocupación: dividir, distraer, romper, abstraer,
partir, complotar, bueno, una cantidad de cosas. La preocupación te lleva a pecar. La preocupación es pecado. Y es que Jesús te pide explícitamente en el texto que leímos de Mateo el capítulo 6, te pide no te afanes, no te preocupes. Entonces, ¿cómo lidiar con la preocupación cuando llega a mi vida? Lo primero, veamos qué debemos reconocer o reconocer la causa de la preocupación. ¿Por qué se preocupa la gente? Primero, dice que se preocupa por los alimentos, es decir, por qué hay para comer. ¿Qué hay para comer? Eso dice el versículo 25 y 26 del capítulo 6 de Mateo, que la preocupación de la gente es por la comida. Entonces, se preocupa la gente, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a almorzar mañana? ¿Qué vamos a desayunar? No están terminando el desayuno y ya están preguntándose, ¿qué vamos a comer esta noche? Escuche esto. Dios nos pide que no nos afanemos por qué hemos de comer. No debemos preocuparnos por la comida, pero sí debemos trabajar por la bendición para alimentarnos, claro. Mire, la Biblia nos dice que Dios alimenta las aves. Eso es lo que dice el texto, que Dios alimenta las aves. Mire el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces Dios alimenta las aves, pero ojo, que no dice que les lleva el alimento hasta el nido. Eso es diferente. Dios alimenta a las aves, pero no les lleva el alimento hasta el nido. Entonces hay mucha gente que dice, ay, bueno, entonces no me voy a preocupar ni nada, ni voy a trabajar. Aquí me siento a esperar que Dios me traiga el alimento. No, Dios sí te alimenta. Porque lo que dice Jesús es, si alimenta a las aves de los cielos, mucho más a ti. Pero no esperes que el alimento te llegue a casa. Debes trabajar y debes esforzarte sin afanarte y sin preocuparte. Es que, a ver, si fuera por preocuparse que se consigue el alimento, pues nadie trabajaría. Solo se preocuparían, se afanarían y el alimento llegaría. No, tú no debes gastar tiempo afanándote. Tú no debes gastar tiempo preocupándote. Debes ocuparte en hacer el trabajo para tener la bendición del sustento y del alimento. Jesús también dice que por el vestido se afana la gente. Es lo que dice el versículo 28 al 30. Y fíjate que Dios tiene cuidado de las flores, de la hierba, que aunque se van a marchitar y posiblemente serán arrojadas al fuego, Dios viste las flores con más gloria que el mismo Salomón. Hay gente preocupada. Usted puede creer que hay gente que no va al culto en una ocasión especial. Hablemos del 31 de diciembre, que porque no tiene ropa para estrenar. Gente que no participa en el culto misionero porque la iglesia estrena en el culto misionero. Ellos no van porque no tienen para estrenar. Jesús está diciendo, la causa de la preocupación es comida. La causa de la preocupación es vestido y también el cuerpo. Porque el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Muchos traducen la palabra estatura como la vida media, es decir, como el estilo de vida. Dios no está diciendo que no cuides tu cuerpo. Está diciendo que no te afanes. La preocupación
puede acelerar tu muerte, pero no prolongará tu vida. Y Dios promete que no te va a faltar, escuche, ni comida, ni vestido, ni un estilo de vida medio. Es que cuando la Biblia dice, ¿y quién podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? En realidad no está hablando de los centímetros, porque sabemos que por el afán no podemos crecer. Pero Jesús no está hablando en realidad de la estatura física, sino del estilo de vida medio. Es decir, hermano, pues es que está bien, gracias a Dios tengo la comidita, gracias a Dios tenemos el vestidito, pero hermano, yo me afano mucho por dejarle una casita a mis hijos, me afano mucho por dejarles un negocito, yo me afano y me preocupo porque el día que yo falte, ¿qué les voy a dejar? Jesús dice, no, 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 no te afanes ni te preocupes por eso. Y reiteramos, no es que no trabajes y seas previsivo por esas cosas, es que no te puede carcomer la vida, la ansiedad y el afán de estar pensando siempre en yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer, porque con eso te vas a distraer, te vas a romper, te vas a partir, no vas a sentir a Dios, vas a tomar decisiones equivocadas. Es que lo contrario del afán y la preocupación es la confianza. Quien se llena de ansiedad está demostrando una incapacidad de esperar en Dios. Y ya ahí es donde empieza el problema, que la preocupación se convierte en pecado. Porque desconfío de Dios. No le creo. Creo que no puede cumplir lo que ha prometido. Segundo, debemos reconocer el costo de la preocupación. Primero, que la causa, ya lo tenemos claro. Estilo de vida, comida y vestido. Ok. Ahora, ¿cuál es el costo de la preocupación? En muchos casos, la preocupación tiene un costo final muy alto. Muy alto. Pero lo curioso, lo más tremendo de todo esto, es que inicialmente la preocupación no cuesta nada. La preocupación tú no tienes que pagar, ni tienes que comprarla. No, no. La preocupación no cuesta nada, pero no sirve para nada. La preocupación no cuesta nada, pero no sirve para nada. Mire, hay dos cosas. De ese 8% que hablamos que era lo que merecía la preocupación, ese 8% lo dividimos en dos cosas, porque hay dos cosas por las cuales no debemos preocuparnos. Las cosas en las cuales sí podemos hacer algo. Que podamos hacer algo. Si podemos hacer algo al respecto, no nos preocupemos y más bien hagamos lo que haya que hacer y listo. Entonces, si tienes algo que te preocupa y tú piensas, no, pero yo por eso puedo hacer algo, yo ahí puedo hacer algo, entonces no te preocupes porque sabes que puedes hacer algo. Lo segundo es las cosas en las cuales nada podemos hacer. Si no podemos hacer nada, el preocuparnos empeorará el asunto. Mire, para todo mal bajo el sol, ¿existe alguna cura o no existe ninguna? Para todo mal bajo el sol, ¿existe una cura o no existe ninguna? Si existe, búsquela. Si no, ni se moleste. Las preocupaciones hacen en el ser humano lo mismo que la arena hace a los motores o a las maquinarias. Usted sabe lo que la arena hace a un motor o a una maquinaria. La arena se va metiendo y va echando a perder la maquinaria, el motor. Lo desengrana, lo traba, lo echa a perder. Y la preocupación en mi cabeza, en mi mente,
hace lo que la arena en el motor, lo echa a perder. Algunas veces no son las grandes preocupaciones las que nos hacen daño, sino las pequeñas y las insignificantes. Mire, mientras un poderoso león puede desgarrar, devorar, destruir a su presa, pequeñísimas hormigas carnívoras pueden limpiar los huesos de un animal en una forma en que el león nunca pudiera hacerlo. Son las pequeñísimas hormigas las que nos devoran paulatinamente. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no me estoy preocupando no, yo me preocupo por cosas. Es que son las pequeñas preocupaciones que una añadida a la otra, te van devorando, te van destruyendo, te quitan la paz. No te permiten tener una vida tranquila, una vida confiada, una vida reposada, sino que estás afanado todo el tiempo, estás en combustión, estás revuelto. Por eso no atiendes, por eso no adoras, por eso no alabas, por eso no tienes comunión con los hermanos, por eso vives como en amargura, en tristeza, en dolor. Porque es que la preocupación no solo me hace daño a mí, sino que también le hace daño a los demás. Mire, hay personas que cuando llegan a un lugar es como si apagaran la luz y cuando se van, iluminan el lugar con su ausencia. Entonces, debemos tener cuidado porque la persona que vive afanada y preocupada, cuando llega a un lugar, lleva esa pesadez, lleva esa zozobra, lleva esa incertidumbre. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Hermano, mire esto, hermano, lo que está pasando en el país, hermano, la economía, hermano, el futuro. Y parece que cuando esa persona se va, hay como un descanso, hay como una paz, como una tranquilidad. No puedes tú ser una persona de ese talante y de ese calibre. La preocupación es como una herida en el corazón de Dios. Mire, mire lo que dice la palabra. Mire el versículo 30, 31 y 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Mm? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, la otra versión que leía decía, porque los que no conocen a Dios. Aquí la palabra gentil es una palabra displicente, peyorativa. Es una palabra que está tratando de decir la gente que no confía, que no conoce, que no tiene una relación con Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire cómo llama la palabra en el versículo 30 a la gente. Mire cómo llama el Señor a esas personas. Hombres, hombres de poca fe. Escuche, hombres de poca fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que la preocupación es un insulto a Dios. Hermano, pero es que hay cosas que le suceden a uno que lo preocupan a uno, que uno se preocupa. Mire lo que dice Romanos 8:28, y usted lo sabe. Y sabemos que los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces,
La preocupación es un insulto a Dios. Porque si yo amo a Dios, sé que todas las cosas me van a ayudar para bien. Por eso es que el versículo que leíamos dice que los que no conocen a Dios, los gentiles, buscan, se afanan, se preocupan por todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, el vestido, el estilo de vida. Es decir, que el cristiano que se preocupa por estas cosas vive como un pagano, como alguien que no confía en su Padre. Oiga, tremendo. Lo que le estoy mostrando, lo estoy mostrando en la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Jesús dijo, hombres de poca fe, y no sean como los gentiles, o los que se comportan así, o los que viven de esta manera, o los que se preocupan son los gentiles que buscan todas estas cosas. Así que el costo de la preocupación, ¿cuál es? Que tu fe no está. El costo de la preocupación es que desagradas a Dios, que no confías en Él. Y tercer punto, debemos saber cuál es la cura para la preocupación. Vea, Jesús tiene la cura para la preocupación y es tan sencilla que parece increíble. ¿Cuál es la cura de la preocupación? Ahí usted la está leyendo en el texto que está en la pantalla. Ahí está la cura de la preocupación. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La cura de la preocupación es confiar en Dios. La cura de la preocupación es confiar en tu Padre Celestial. Y quiero resaltar la palabra Padre. Padre Celestial. ¿Por qué debes confiar? ¿Por qué debes confiar? Porque es que Dios es tu Padre. Dios no es alguien ajeno, alguien distante. Dios es tu Padre. Y como Padre se preocupa por ti. Mire, el texto nos ha dicho que Dios trabaja, que Dios obra, que Dios actúa por las aves. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. A las aves, a los pajarillos. Vea, Mateo 10, el versículo 29 al 31, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oiga eso tan hermoso. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esa es la cura de la preocupación. El que yo debo confiar en que si mi Padre, es que estoy hablando de mi Padre, cuida a los pajarillos, cuidará mucho más de mí. ¿Qué tal? Mire esta metáfora. Una alondra y un gorrión conversaban. Y la alondra dijo, yo no sé por qué los seres humanos viven vidas llenas de ansiedad y preocupación. Y el gorrión, de manera teológica y filosófica, le contestó, debe ser porque no tienen un Padre Celestial que cuide de ellos como cuida de nosotros. ¿Mm?
Una alondra y un gorrión están dialogando y la alondra le dice al gorrión: ¿por qué será que los seres humanos se preocupan y viven vidas afanadas y preocupadas y tan estresadas? Y el gorrión, de manera teológica y filosófica, le dice: bueno, debe ser porque no tienen un Padre celestial que cuide de ellos como cuida de nosotros. Tenemos un Padre celestial que cuida de nosotros más que de los pajarillos. No puede ser que un pájaro tenga la confianza, si pudiéramos decirlo así, y pudiéramos continuar con la metáfora, que una alondra, que un gorrión tengan confianza en su Padre celestial, y que un ser humano, hijo de Dios, no tenga esa confianza en su Padre. ¿Qué tal si esta mañana empezamos a confiar en nuestro Padre, a confiar en nuestro papá? Se cuenta la historia en Estados Unidos de una escuela que se incendió y los niños estaban en el segundo piso. Entonces vino un hombre alto, corpulento, muy fuerte, y los niños estaban en la ventana gritando, siempre a una altura promedio de 3 metros. Entonces el hombre grande y corpulento le decía a los niños: lánzate que yo te cojo, te agarro. Y entonces los niños se lanzaban y aquel hombre los atrapaba. En el incendio solo murió un niño. De todos los niños de la escuela, de ese salón, solo murió un niño. El hijo de aquel hombre grande, corpulento y fuerte. Todos los niños confiaron en ese grandulón, menos su propio hijo. ¿Será que te puede pasar a ti lo mismo? ¿Que tú, como hijo de Dios, no estás confiando como debieras en Él? Por eso entonces hoy te invito a confiar en tu Padre celestial. Mira el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Muchas veces ponemos a Dios en segundo lugar y a las cosas de primero. No es que lo excluyamos, no es que desaparezcamos a Dios de nuestra vida, es que lo dejamos en un rinconcito de nuestra vida, pero Él quiere el trono de nuestro corazón. Él quiere todo nuestro corazón. Enfócate en lo correcto, ocúpate de Dios y Él se ocupará de ti. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. ¿Te das cuenta que mucha de nuestra preocupación es por el futuro? La preocupación son los intereses que pagas por buscar prestado los problemas de mañana. El tiempo se nos ha acabado. Debemos terminar. Y quiero decirte que la preocupación hace que la persona se desenfoque. Mira, la preocupación sepulta las bendiciones. La preocupación nos priva de las fortalezas de mañana y la preocupación trae problemas terribles. ¿Qué tal si esta mañana colocamos ahí en el chat, en estos 2 minuticos que me quedan, tú colocas: confiaré en mi Padre celestial. No me preocuparé. Confiaré en mi Padre celestial. No me preocuparé. Busca las cosas de Dios, que Dios se encarga de tus cosas. De verdad, créelo esta mañana. Enfócate en lo correcto. Ocúpate de Dios y Él se ocupará de ti. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.